Seguí informado a través de nuestro portal en www.radiohigh.com. High lo mantiene informado. En 60 minutos volvemos con más información. Del Far West al mundo de la inteligencia artificial. En un abrir y cerrar de ojos. La realidad y desafíos de la geopolítica del mundo. Con Darío Mizrahi. Todos los domingos de 11 a 12 horas. Far West. Por Radio High. ¿Quiere pasar un momento bárbaro? Todos los domingos de 12 a 13. Radio High le propone Un Momento Bárbaro con Carmela y Julio Bárbaro. Un recorrido por la historia y el presente, los personajes y las anécdotas. No se pierda su momento bárbaro de la semana. Domingos de 12 a 13 horas por Radio High. La única radio que está de moda hace miles de años. El consumo precoz de alcohol daña la salud siempre. Altera el desarrollo de células y áreas del cerebro de forma irreversible. Y el 50% de los estudiantes menores de 14 años ya lo probó. Un chico sigue siendo un chico. No dejes que tome alcohol. Habla con él. Conoce otros daños en chicosinalcohol.org.ar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Sea parte del Facebook de Radio High. Únase a nosotros en facebook.com/Radio High. Ya te olvidaste del desayuno y el almuerzo te queda lejos. Tomate un coffee break. Ojalá que llueva café en el campo, que llueva café. El próximo día 27 en el Gran Splendid Ateneo se va a presentar a las 19 horas un libro, el caso Siderman. Ahora vamos a charlar con su autor y con un coprotagonista, digamos, pero vamos a saludarlos a ambos porque los tenemos aquí. Hablo de Alberto Zuppi y de Carlos Siderman. ¿Cómo están? Dani Salzman los saluda. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo andás? Bien, gracias por recibirnos y por atendernos. Bueno, el caso Siderman tiene una bajada que es casi una ficción y quisiera que me contaran, cualquiera de los dos, cuál es la línea que separa, viste, cuando uno dice habitualmente que la ficción supera, que la realidad supera la ficción. En este caso queda claro que la realidad está por encima. Cuénteme un poquitito cuál es la historia y cómo te llega a vos para escribirla. Por supuesto que Carlos es un protagonista. Te cuento, la verdad que como escritor yo recibí un regalo con una historia absolutamente impresionante, fabulosa, única, a la cual realmente lo único que me tocó como para poder acomodarla a la lectura de El hombre cotidiano, para que sea atrapante y pueda llevar al lector, ¿no es cierto?, hasta el final. Lo único que tuve que hacer fue acomodar los capítulos y las piezas. Pero es una historia impresionante. Los comentarios que estamos recibiendo son muy alentadores. Todo el mundo dice que es una historia atrapante, que no pueden despegarse. Y bueno, tenemos la suerte de tenerlo a Carlos conmigo, que como vos dijiste, es uno de los protagonistas, ¿no? Contale, Carlos, bienvenido a vos también. Contale a la gente quién era tu papá y cómo y dónde empieza esta historia. Quizás papá representa, con respecto a lo que es Argentina, el ejemplo del cual la persecución al judío llega a alcances internacionales desde el momento que
toca Argentina, toca Europa, toca Estados Unidos. Comienza en 3 palabras. Comienza en el año 74 de ser el primer hombre que fue secuestrado en vida. La persecución fue tremenda en el año 1976 con los militares. En este caso, él fue secuestrado por los extremistas en el 74 y luego en el 76 por los militares. Montoneros en el 74. Montoneros en el 74. En el 76, en el 74 fue por ransom. Por rescate. Rescate. Y en el año 76, por supuesto, por la devastación total, persecución antisemita, quita de propiedades y tortura hasta la muerte. Los episodios son increíbles, pero muy bien captados por un escritor del nivel de Alberto. De casualidad pudo salir con vida, negociado por él por dentro, yo por fuera. Le dieron 24 horas para salir del país. Sale y va a Estados Unidos. Tenía una hija, mi hermana, que ya era ciudadana. En alguna oportunidad llega a Italia por una fiesta de familia, un casamiento de familia. Lo persiguen en Italia, lo ponen en cárcel común por casi 8 meses y piden, por supuesto, la extradición. ¿Por qué cargo? ¿Cuáles son los cargos por los que lo detienen en Italia? Cargos burdos. El primer cargo era el hecho de que él había falsificado certificados de buena conducta pagando coima para poder obtener pasaporte. Para renovarlo. Para renovar el pasaporte. Lo que en Europa se demuestra a través de 3 embajadas que emiten un documento certificando que no se requería un certificado de buena conducta para renovar pasaporte. O sea, eran cosas burdas. Y el segundo, el vaciamiento de empresa. El segundo era un vaciamiento de empresa donde había certificados que la empresa no tenía deuda, no tenía préstamos y por el contrario tenía a cobrar de bancos nacionales certificados de significantes cantidades. Un certificado que además lo obtuvieron casi una semana antes de irse. O sea, Dios intervino para que tuvieran todos esos documentos. Lo cierto es que José Siderman pudo probar absolutamente su inocencia en Italia en un juicio que es impresionante. Bueno, las cosas pero, no se pero daban. 8 meses detenido para eso. En cárcel común, una cárcel antiquísima. En la historia es realmente increíble cada episodio. Hubo una negociación que se hizo en algo que no sucede habitualmente, una cosa fuera de locos, que pude conseguir con mucha presión en el Departamento de Estado de Estados Unidos, de que le ofrecían, después de estar estos meses en prisión, le ofrecían sacarlo con un pasaporte israelí, con un nombre cambiado israelí, y había 2 personas con las que yo me encontré en Milán, pero es un episodio largo, donde viajarían con él a Tel Aviv, y de Tel Aviv, ya con su pasaporte normal, volver a Estados Unidos. Papá se niega completamente. Se enoja. Se enoja conmigo por haber traído esa idea, que al final fue algo que se gestionó por meses, con peleas en el Departamento de Estado, con ayudas de la Anti-Defamation League, del Movimiento Judío Internacional de la ADL, junto con presiones del Vaticano, gente amiga en el Vaticano. Conmovimos, en cierta forma, movimos el piso del Departamento de Estado. Parte de lo que hubo que mover el piso es la confabulación del gobierno de Estados Unidos de mantener el silencio durante la persecución de los judíos en Argentina. Eso es lo que llegó profundamente para ellos, y empezaron a cooperar con nosotros hasta
poner en marcha este evento para sacarlo de Italia. Lo llevo a los dos un poquitito para atrás en la historia y quiero saber porque evidentemente fue mencionado y es un caso de antisemitismo, de persecución. Quería saber si cuando lo detiene el proceso de reorganización nacional, en la dictadura militar, de qué lo acusa, por qué lo detiene o por qué le dicen que lo detienen y en qué momento se dan cuenta o él se da cuenta que hay allí un componente antisemita. Esto es el golpe militar fue el 24 de marzo del año 1976. Uh-huh. La noche del golpe militar en Tucumán, papá vivía en un departamento a media cuadra de la Casa de Gobierno de Tucumán. 2 horas, casi 2 horas y media antes del golpe militar, se hizo un círculo rodeando a la Casa de Gobierno en una distancia de un radio de 4 cuadras. O sea, un radio de 4 cuadras a la redonda, nadie podía entrar ni salir del círculo, de ese círculo. A papá, en el momento del golpe militar, aproximadamente 1 hora y media después del golpe militar, lo levantan de su departamento y se lo llevan a uno de los campos de concentración que ya estaban organizados. O sea que no había denuncia, no había nada. Era, de hecho, levantaron aproximadamente 200 personas, políticos, judíos y que no tenían relación, papá era totalmente apolítico, pero levantaron judíos de dinero, gente que estaba en la política y gente en general de dinero que era la parte del interés de ellos. Pero no había. Déjame acordar. Por favor. Nada, que cuando lo están torturando, cuando lo golpean, cuando las infinitas penurias que pasó, pobre José, lo tenían como judío, vos hiciste tal cosa, hablame de la confabulación judeo-marxista, o sea, ideas filonazis que ya realmente no solamente perimidas, sino que absurdas, ¿no? No había ningún tipo de explicación. Y José, por el contrario, había colaborado construyendo un barrio de suboficiales para el ejército. Y eso creo que en un momento dado, después de una semana de intensa tortura, él reclama ser atendido y decir, ustedes tienen una persona equivocada, yo no tengo nada que ver con esto, y finalmente lo escuchan y lo dejan ir. Y después se arrepiente. El mismo día, aparentemente en una comida de oficiales donde corrió el vino, se decían, hicimos mal en dejarlo libre a Siderman. Entonces, la presión para que larguen a papá, no lo iban a largar. Dentro de lo que habíamos construido de obras, una de las obras habían sido una obra tipo caridad para los suboficiales del ejército argentino muchos años antes, que vivían en zonas muy precarias, sin agua corriente, era un desastre. Esta gente se acerca a papá como constructor grande y le asegura que si papá estaba dispuesto a dar crédito junto con un banco, en combinación con un banco, para que ellos tengan viviendas razonables. Papá acepta y una cosa extraordinaria, que nadie le daba crédito, él da crédito para que esa gente pueda adquirir las propiedades. Cuando él es torturado, había 2 presiones. Una por dentro de él, a pesar que no podía hablar, prácticamente le habían aplicado picana eléctrica a los testículos, le derritieron un testículo a picana eléctrica, tenía dos costillas rotas, fractura de costillas, la cara destrozada, labios cortados por la mitad. O sea que tipo tortura, era muy difícil para él pararse, poder hablar. Con todo, puede expresarse y pide, y como última opción, porque ya estaba en la última, de hablar con el jefe. Él no sabía, estaba encapuchado, no sabía quién es el jefe. Y él quiere hablar con el jefe. Hasta ahora lo único que había visto es abajo de la mascarilla, que lo tenían botas, y en la forma que se trataban entre ellos era lógicamente que eran militares. Por el lado de afuera, él explica de que estaban confundidos. Lógicamente estos militares no eran de Tucumán, la estrategia siempre era militares de otro lugar.
Y él explica que ellos no entienden que él había sido un contribuidor de los militares, que había ayudado, que había construido barrios para los suboficiales. Por el lado de afuera, yo consigo a través de influencias altas de que el general a cargo de la ciudad de Tucumán me vea. Y en la entrevista, que fue muy mala, que no quería escuchar ningún comentario, negaba que lo tenían a papá, a pesar de que yo le expliqué del cordón militar y que papá vivía en el medio, que era imposible. Él decía, quizás los guerrilleros se lo llevaron. Le digo, no. Y le explicaba por qué. Finalmente, me pide que terminó el meeting, que él no sabe nada de papá y que no lo tiene. Es donde viene entonces una acusación que yo le hago y le digo que tenemos familia en Estados Unidos, que mi hermana vive en Estados Unidos y que los abusos del nuevo gobierno militar que acababa de empezar, se iban a denunciar a nivel de Estados Unidos. En ese momento se enoja y me pide que inmediatamente salga al despacho y me corre para afuera. Pero esa es la presión exterior que yo pude hacer. Déjame agregar algo más. Sí. Cuando lo liberan a José finalmente, porque no tenían ningún motivo para tenerlo detenido, obviamente, te digo, hay una reunión donde corre el vino y los militares decían, hicimos mal en dejarlo libre. Y entonces uno de ellos dice, no, pero tenemos a Carlos, al hijo, para que no hable. Y entonces Carlos le llega esta información y organiza ese mismo día un escape de Tucumán, que yo creo que es también una parte del libro en donde hay es extraordinario. Ese de por sí es un libro en sí mismo. Un compañero mío de escuela, de nombre Maciel, me ubica y me avisa. Él era el fotógrafo oficial, que fue el fotógrafo oficial de toda la carrera de Bussi en Tucumán. Este muchacho Maciel me llama y él había participado de esa comida donde los militares hablaban y criticaban unos a otros por haber dejado que Siderman salga en vida. Dice, che, ¿cómo lo dejan salir? Tiene familia en Estados Unidos, van a hablar. Y los otros contestaron, no hay ningún problema, hoy lo levantamos al hijo. No dieron un tiempo exacto, pero dijeron que me levantaban. Y donde empieza otra carrera, otra etapa, porque tenían las fronteras cerradas y me buscaban y había que salir. Pero imagínate la tensión de ese momento. Carlos se organiza para llegar a Buenos Aires, hace que los padres se vayan inmediatamente a los Estados Unidos, no había tiempo que perder, pobre José ni podía subirse al avión, tenía que subir ayudado porque estaba tan golpeado, y ahí empieza otra historia. Es la historia de, cómo la familia se muda a los Estados Unidos y empieza José una batalla, él solito, buscaba gente que hablara español porque no hablaba inglés, en donde decía, miren, ustedes no saben lo que está pasando en Argentina, pasa esto, denunciaba. El golpe psicológico de papá era no entender de que no encontraba ningún periódico, radio o gente de la prensa que le interesara el tema. Que le interesaba que haya un tipo de publicaciones con todos los campos de concentración que había en Argentina. En ese momento, ¿cómo era posible que nadie diga una palabra? Lógicamente eso surge mucho tiempo después que Estados Unidos, en cierta forma, había colaborado y organizado el Cono Sur de Defensa Militar y que, lógicamente, Estados Unidos, el Departamento de Estado, conocía, lógicamente, todo lo que estaba pasando, pero en cierta forma la media la tenía bloqueada. Déjame agregar una cosa. Lo interesante es que José, Pepe, se sintió, con todos estos acontecimientos que vivió, con toda la experiencia en Estados Unidos reclamando ser escuchado, un hombre que desarrolló, que tenía, en cada minuto que tenía, escribía lo que le había pasado. Yo me acuerdo cuando nos vimos por primera vez con Carlos, yo me volví de Los Ángeles con una valija de documentos fotocopiados donde estaba toda la letra menuda de José, volviendo a repetir todo lo que había sucedido, y empieza un juicio que es un pivot
dentro de la historia de los derechos humanos, porque es un caso absolutamente único en donde por primera vez un individuo denuncia a un Estado, no a una persona solamente, y además termina siendo recompensado. Le quería preguntar, ¿cuándo falleció José? Perdón. ¿Cuándo falleció José? En el año 2002. Quería saber qué tanto de esa decepción que sufrió cuando vio que nadie los apoyaba, que nadie lo contaba. Bueno, por suerte, después vinieron los juicios, se habló. ¿Qué tanto llegó, voy a decir una palabra que no es la correcta, a disfrutar de cuánto llegó a sentirse mejor con lo que sucedió después con los juicios? Mira, de por sí el aspecto psicológico, tenés que pensar en el hombre más bueno que has visto o que has tenido en relación. Un pedazo de pan, donaba muchísimo. Lo que te conté de los militares, nada en comparación a lo que hizo para la sociedad de Tucumán. Un día volvió a Tucumán y subió a un taxi, a un Siam Di Tela, viejo, y el que manejaba el taxi mira por el espejo y dice: yo creo que a usted lo reconozco. ¿Es usted José Siderman? Y papá, sentado atrás, le llama la atención y dice: sí. Dice: don José, este auto yo lo tengo gracias a usted. Usted me ayudó a comprarlo. Así que te doy en eso la pauta. Es todo lo que él hacía. Él ayudaba a la colectividad. De por sí, nadie lo ayudó cuando él necesitó. Nadie levantó el teléfono para tratar de buscarlo en Estados Unidos. Nadie mandó una carta. Durante la época militar, ningún vecino abrió la puerta cuando se lo llevaron. ¿Instituciones judías tampoco, allí en Tucumán? No, por el contrario. Hay un club en Tucumán que se llama Unidad Sionista Tucumana, que el ingeniero Feldman era presidente, y vino y le pidió a papá: José, no podemos terminar la unidad sionista, por favor, necesitamos una donación muy, muy grande. Era para poner los pisos, los vidrios y todo lo que hacía falta. Entonces pusieron el cartel Salón José Siderman. Perdón, no, Salón Siderman, no José. Salón Siderman. El día que lo secuestraron y habían dicho que lo habían secuestrado, lo primero que hicieron es sacar el nombre Salón Siderman. Y nunca hubo ningún tipo de la colectividad que se acercaron a la familia en los momentos más difíciles de la familia. O sea que lamentablemente esto no es novedad. Esto es lo que pasó en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Los vecinos cerraban las puertas, las ventanas para no escuchar, y nadie quería estirar una mano. Bueno, también sucedió en la Europa, pero usted se encontró con un señor Maciel que le salvó la vida. Por eso digo, a veces las instituciones no, y una persona también arriesgó su pellejo, porque si se sabía que él lo alertó, ahora, seguramente el destino de él estaba ya marcado. Ahora las instituciones colaboraron sin duda, primero con el pago a montoneros, y después con el tema Las instituciones colaboraron conmigo en el pago a montoneros a través de las cooperativas judías que me prestaron dinero, por supuesto avalado por propiedades, pero donde demostraron muchísimo soporte fue en Europa, mientras papá estaba en la cárcel, y obtenían ellos a través de las embajadas los certificados demostrando que todas estas demandas eran burdas. Me daban cualquier tipo de ayuda que yo necesitaba en Europa, y también, por supuesto, en cierta forma en Estados Unidos. Vamos al próximo 27 porque se presenta el libro. Entiendo que viajó especialmente aquí Carlos para poder asistir, y bueno, queríamos invitar a todas las personas. Va a ser a las 19 horas en Santa Fe 1860, en una de las librerías, si no la más linda del mundo. Le debe pegar en el poste, y esperemos que mucha gente asista y que mucha gente se haga del libro. Es una historia que
puede parecerle a algunos lejana, pero es absolutamente reciente, y en tanto la ola de antisemitismo que estamos viendo en todo el mundo, casi diría que es una historia actual, que cualquiera de nosotros mañana puede ser perseguido, como le pasó a algunos judíos israelíes en Ámsterdam, o puede ser perseguido en las universidades, como sucede hoy en los Estados Unidos o en Europa, o en cualquier lugar del mundo. O sea que las historias estas son del pasado, pero son actuales. Muchísimas gracias, Dani. Ojalá sea así, que esto tenga eco. Esperamos no haber spoileado, ¿no es cierto? No, me imagino que de lo que contaron, el libro tiene, acá leía 271 páginas. Hay mucho más para leer. Es muy atrapante. La verdad que los comentarios que recibimos son muy lindos. La gente empieza a leer el libro y no puede soltar porque es una vorágine de tensión. El libro genera muchísima tensión a quien lo lee, en todo este ambiente, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo es agobiante y una persecución y continua hasta el final. Así que ojalá, bueno, por lo menos que quede ese legado para José, ¿no? A los dos, muchísimas gracias por este tiempo que han tenido con nosotros, que sea un éxito la presentación y que realmente mucha gente se haga del libro. Muchas gracias, Dani. Gracias. Hasta luego. Estábamos charlando con Alberto Zuppi, que es, aparte de abogado y profesor, es un gran escritor, y con Carlos Siderman, el hijo de José. El caso Siderman es el libro que se presenta, se llama El caso Siderman, casi una ficción, y relata una historia real de secuestros, de antisemitismo y también de justicia.